en primer lugar, ser agradable a Dios. Yo no sé si usted busca esto, ¿verdad? El serle agradable a Dios, pero eso debe de ser la motivación principal en nuestra vida, en ser agradable a Dios. Entonces, los acabados que se les daban a las piedras, pues, dependía de la ubicación en donde se le iba a implementar, a poner, ¿verdad? Leamos versículo 7. La casa, dice Primera de Reyes 6:7, la casa, mientras se edificaba, se construía de piedras preparadas en la cantera. Y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa, mientras la construían. Qué precioso es esto, porque cuando uno ha sido trabajado en las distintas áreas, a la hora de ensamblar, a la hora de edificar piedra sobre piedra, la preparación fue tan precisa, fue tan perfecta, fue tan sofisticada también, elaborada, de que no se escuchó, dice, ruido de martillo. No hubo necesidad forzar una piedra porque el espacio no era el correcto y la piedra un poquito grande y entonces había que a última hora hacerle arreglos. No, hermano. Y eso nos habla a nosotros figuradamente de que el Señor nos trabaja de distintas formas para que cuando llegue el momento de que nosotros nos integremos a la casa, aquí nos habla de que la casa de Dios se está refiriendo a una casa material, pero mire, vaya conmigo al Nuevo Testamento, libro de Hebreos capítulo 3, versículo 6, porque aquí nos dice la palabra que la casa de Dios somos nosotros. Y así como esas piedras fueron elaboradas, fueron llevadas al lugar de construcción o de edificación, así nosotros cuando somos preparados, vamos al lugar en donde vamos a ser edificados para funcionar, para ofrecer, hermano, el servicio por el cual hemos sido preparados de antemano. Hebreos 3:6, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Dígale a su hermano, nosotros somos la casa de Dios. Ahora ya no se está refiriendo a un edificio literal. A veces nosotros confundimos los términos y los conceptos. Y uno dice, voy a ir a la iglesia, refiriéndose a un lugar como este de 4 paredes. Pero no, hermano, la iglesia somos nosotros. La casa somos nosotros. El templo somos nosotros. Y la edificación no es material. La edificación es espiritual. La edificación es interna. En nuestra mente, en nuestro corazón, ahí constantemente el Señor nos está edificando a través de su palabra. Dice en Jeremías que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra, que desmenuza sus sobrantes, ¿verdad? Sus agregantes, y que deja nada más las dimensiones que el Señor ha preparado en su sabiduría. Es interesante también la figura de que David hizo todos los preparativos para el templo. Y cuando David se dispuso a edificar, el Señor le dijo: David, no eres tú el que me va a edificar casa, porque tú has sido un hombre de guerra, has derramado mucha sangre, esa casa me la va a edificar tu hijo Salomón. Mire, es una figura perfecta con respecto a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús derramó sangre, pero no sangre ajena, sino su propia sangre para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Y Él preparó todas las cosas. Denle ese aplauso fuerte al Señor, ¿verdad? Con todo su corazón. El Señor Jesús preparó todas las cosas, pero fue el Espíritu Santo que vino después, porque el Señor les dijo a los suyos: no vayan todavía a predicar, sino que vayan al aposento y esperen la promesa del Padre, porque el Espíritu de verdad vendrá sobre ustedes. Y el Espíritu Santo vino y se hizo cargo de la edificación. Es el Espíritu Santo que está edificando esa casa, pero que es una casa espiritual. Primera de Timoteo 3:15. Si no está rápido para encontrarla, ahí se la van a poner los hermanos, o apúntela usted. Primera de Timoteo 3:15.
Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Mire, hermano, qué precioso versículo. La verdad es una. La verdad es Cristo Jesús. La verdad no es relativa, porque está el relativismo. La gente cree en el relativismo. Es que tu verdad no es mi verdad. Cada quien cree a Dios a su manera. Tú crees a tu manera, yo creo a la mía. Tú buscas de Dios de esta forma, yo busco acá. Y piensan ellos, hermano, de que la verdad es relativa. No, la verdad es absoluta. Diga conmigo, la verdad es absoluta. La verdad es única. La verdad es Cristo Jesús. Hermano, se moleste quien se moleste y que la gente pelee y que nos ataque y que nos tilde, ¿verdad?, de ser sectarios o de ser marginarios, ¿verdad? No, hermano, le estamos enseñando lo que la palabra del Señor dice, de que la verdad es una sola y es Cristo Jesús. No hay otro medio para llegar a Dios. No hay otra forma de ser salvos. La palabra del Señor lo asegura claramente. Y si alguien tiene problemas, que se pelee con la Biblia, no con uno, ¿verdad? La palabra del Señor así lo establece. Dice que es la casa, es la casa del Dios vivo. Es la casa del Dios vivo. Por eso es de que el Señor, cuando vino, Él fue a supervisar la casa del Padre. Para Él era muy importante la casa del Padre. Cuando tenía 12 años lo encontraron en el templo, ¿verdad? Y María y José le preguntaron: ¿por qué nos has hecho esto, hijo? Te hemos buscado por 3 días. Y el Señor les dijo: ¿no sabéis que en los negocios de la casa de mi Padre me conviene siempre estar? Él sabía la importancia de la casa de Dios, y cuando Él empezó su ministerio, ahí en San Juan capítulo 2 dice: y este principio de señales mostró Jesús y sus discípulos creyeron en Él. Y más abajo dice que Él entró al templo y se molestó, se irritó, hermano, por todo lo que estaban haciendo en el templo, y sacó a todos los cambistas, sacó a todos los negociantes y les dijo: ¿no sabéis que está escrito, mi casa de oración será llamada, pero la habéis convertido en cueva de ladrones, en casa de comercio? Y lamentablemente, a pesar de que está escrito eso, de cómo el Señor limpió su casa, la realidad es de que hay todavía, ¿verdad?, muchos mercaderes dentro de la casa de Dios, hermano. Pero nos dice aquí que la casa es de Dios, y dice que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, dentro de la casa de Dios, el Señor nos va a colocar, Él nos va a ubicar, Él nos va a asignar la posición correcta. Como mis padres me contaban y me decía mi papá: mira, Ronnie, me decía, aquí en Guatemala habían muchos problemas antes, dice, pero de pronto se eligió un presidente que se llamó Jorge Ubico, dice, y ese sí que los ubicó a todos, dice. ¿Verdad? Se llegó para ubicarlos a todos en su lugar, ¿verdad? ¿Y no será que muchos de nosotros necesitamos precisamente ser ubicados en Cristo Jesús? Porque cuando andamos desubicados perdemos el tiempo, perdemos la razón de la existencia. Mire, Lamentaciones capítulo 4 versículo 1. Mire esta triste realidad de estas piedras. Y como estamos comparando las piedras naturales con las piedras espirituales, las piedras del templo antiguo con las piedras vivas ahora de la casa de Dios, entonces vale mucho la comparación. Lamentaciones 4:1. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo ha cambiado el oro puro? Esparcidas están las piedras sagradas por las esquinas de todas las calles. Mire, estas piedras que en un día fueron sagradas, fueron santas, fueron importantes, que fueron parte de la edificación de Dios. Hay un lamento sobre ellas porque ahora ya no están funcionando
como su propósito creador de Dios. Ya no están dentro del lugar. Y qué triste es encontrar hermanos que un día fueron parte del edificio de la iglesia, el edificio espiritual que es la iglesia, y que ahora andan por ahí rodantes, confundidos, extraviados en los vicios, en los placeres ilícitos, apartados de Dios, llenos de rencor, de amargura, de resentimiento, ¿verdad? Hay tantos hermanos que por cosas que les hicieron en la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué culpa tiene la iglesia verdadera de Cristo de que algún falso pastor, de que algún inepto pastor, ¿verdad?, lo haya lastimado? Y gente que la agarra, hermano, ¿verdad?, contra los pastores. Una vez una hermana me dijo: pastor, quiero hablar con usted, me dice, porque había estado como en 100,000 iglesias, dice, y las traigo con los pastores, dice, porque me han herido, me han lastimado. Y le dije: hermana, con todo gusto hablamos, porque yo también tengo como 100,000 hermanos que me han lastimado como pastor. ¿Verdad? Porque la realidad es de que hay de las dos cosas. Hay quienes se quejan de los pastores, pero también hay pastores que se quejan de las ovejas. Aquí no los hay, aquí no hay nadie. Aquí estamos bien, ¿verdad? Dice un pastor, hermano muy amado, dice que él hizo un pacto con sus ovejas, que sus ovejas no comen tacos al pastor y él no come barbacoa de oveja, dice. Pero aquí sí he visto que hacen tacos al pastor, ¿verdad? Tenemos que rectificar y pactar en ese aspecto, ¿verdad? De no agresión, un pacto de no agresión. Un pacto de paz, de solidaridad, un pacto de compañerismo, un pacto de amistad, un pacto de entrega, de visión, de comisión, de buscar al mismo Dios y alabarle al Señor con toda verdad, con toda justicia, con toda integridad. Eso es lo que Dios quiere de sus siervos y de sus ovejas, que estemos en armonía, que tengamos un mismo sentir, un mismo propósito, ¿verdad? Que eliminemos las querellas, las rencillas, las demandas, las exigencias, y que seamos solidarios. ¿Verdad? La solidaridad es importante en todo aspecto, porque a veces tenemos todos momentos difíciles y ahí necesitamos el abrazo de algún hermano, la buena palabra de ánimo, de aliento y de fortaleza, para que podamos levantarnos de una condición de debilidad y de confusión y estar firmes en Cristo Jesús. Pero mire acá, dice esta lamentación sobre las piedras. Piedras que un día fueron sagradas, dice, ahora están esparcidas, ahora vagan o divagan por las esquinas, errantes, vagabundas, sin propósito alguno. Así hay mucha gente. Y lamentablemente esas piedras que se salieron de su función, ahora son piedras de tropiezo para otros. Porque hay quienes ven esos malos ejemplos y dicen, mire, y no que es pastor, pues, mire cómo paró, ¿verdad? Y hay muchos que examinan esos malos testimonios que se están dando, vienen a ser piedras de tropiezo, vienen a ser piedras de oposición, así como la buena semilla no dio fruto porque estaba sembrada junto a los pedregales, hermano, y no echó raíces. Así muchas de las veces la buena palabra que se le está dando a alguien no va a dar su fruto, porque esa persona está rodeada de piedras que se le oponen, de piedras que le están sembrando duda, que le están sembrando oposición, piedras que están obstruyendo el fluir de Dios. Así como cuando el Señor iba a resucitar a Lázaro, el Señor dio la orden y dijo, quiten la piedra que está impidiendo que mi poder fluya para levantar a este de entre los muertos. Y cuando removieron la piedra, el Señor habló con voz de mando, Lázaro, ven fuera. Y el Señor se glorificó dando vida a aquel de entre los muertos. Mire, la palabra de Dios va a obrar, pero hay piedras de tropiezo que hay que removerlas de su lugar. El Señor dijo que le habláramos a los montes.
Quizás para otros pueda ser locura eso, ¿verdad? Pero es bíblico. El Señor dijo, si le dices a este monte, quítate, échate a la mar. El Señor le habló a la higuera y le dijo, nunca más coma alguien fruto de ti. El Señor le habló al mar y le dijo, calla, enmudece. Entonces es bíblico decirle a alguien, me eres piedra de tropiezo. ¿Acaso Cristo Jesús no lo hizo con Pedro, verdad? De veras, hermano, mire qué tremendo eso. El Señor le dijo a Pedro, quítate de detrás de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces aquellos que se salieron de su lugar, que se salieron de su ubicación, vienen a ser piedras de la contra. Vienen a ser piedras de oposición. Y el Señor dijo, ay de aquel que hace caer a uno de los hijos míos, a mis pequeñitos. Le fuera mejor que le colgaran una piedra de molino al cuello y lo echaran a lo más profundo de la mar, que hacer caer a uno de mis pequeñitos. Pero cuántas piedras de tropiezo hay porque se salieron de su función o porque todavía no conocen su ubicación. Pero Cristo Jesús es la piedra bien acimentada, bien colocada, bien ubicada, bien ordenada, y así debemos de ser nosotros. Mire, vaya conmigo al Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 2, porque ahí nos dice que nosotros también, como piedras vivas, estamos siendo edificados dentro de la casa de Dios. Pero que es sumamente importante que nosotros conozcamos, hermano, nuestra ubicación. Es que la vida se nos va a hacer más placentera, más exitosa, más satisfactoria cuando nosotros estemos bien ubicados en Cristo Jesús. Cuando reconozcamos nuestra naturaleza, cuando reconozcamos nuestro llamamiento, cuando reconozcamos nuestra asignación dentro de la casa de Dios, vamos a estar, hermano, con gran paz y alegría en nuestro corazón, porque no vamos a divagar, no vamos a improvisar, no vamos a intentar para ver qué sale, sino que vamos nosotros a ir a la segura y decir, bueno, yo lo que se me ha llamado a hacer es esto, y nos vamos a dedicar a nuestro llamamiento. Mire, acá nos dice versículo 4, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Somos piedras que somos parte de la casa espiritual. Un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, así como cuando las piedras que leímos allá en Primera de Reyes fueron labradas, fueron preparadas, y cuando fueron llevadas al lugar de edificación, no hubo forcejeo, no hubo empuje, no hubieron golpes para meterlas allá a la fuerza. Así nosotros, al entender nuestro llamamiento, porque si tenemos a alguien que nos esté empujando y que nos diga, alabe, dance, nosotros no necesitamos, hermano. Y qué bueno que se hace, porque verdad es una buena forma de motivarnos. Pero el que sabe su función, el que reconoce lo placentero, lo precioso que es alabar a Dios, no va a necesitar que lo estén empujando, que lo estén asignando, que lo estén metiendo. El que sabe la importancia de ir a la casa de Dios, la esposa no tiene que estarle rogando, no tiene que estarle prometiendo favores adicionales. Es que si vas a la iglesia conmigo, me voy a portar bien, o te voy a dar esto, te voy a cocinar lo que te gusta a ti, hermano. No hay que llegar a esos casos. El que conoce su función dentro de la casa de Dios no va a estar ahí que lo estén presionando, que lo estén condicionando o que lo amenace, porque hay quienes usan esas tácticas también, ¿verdad? Amenazadoras. Si no vas a la iglesia, ahí vas a ver, ¿verdad? Te va a ir como en feria conmigo, ¿verdad? No es así, hermano. ¿Se dio cuenta que las piedras no fueron forzadas a su lugar? ¿Se dio cuenta que ahí no había martillo ni cincel? Esa etapa ya había terminado.
Pero cuando hay piedras cabezonas, que aquí no las hay, entonces hay que limarlas, ¿verdad? Y quitarle los tetuntes, ¿verdad? Los sobrantes. Ese es un trabajo afuera, ese Señor se va a encargar de trabajar. Pero cuando estamos nosotros en el momento de funcionar como una iglesia, como una casa para Dios, entonces debemos de estar ya conscientes de nuestra función y no necesitamos que nos den ese empujón adicional. Como dice que andaba un rey ahí por los lugares de su palacio y llegó ahí cerca de una piscina, y cuando se agachó para ver, se le cayó la corona, y en la piscina había cocodrilo, había unas serpientes venenosas y otros peligros, ¿verdad? En esa piscina que era pues un poco salvaje la piscina. Y entonces él pues sin corona no podía gobernar, porque rey sin corona no es rey, ¿verdad? Y era un gran problema, y pues él dijo: al que se mete en la piscina y que saque la corona, le doy la mitad de mi reino. Silencio absoluto, hermano, nadie se quería arriesgar. Y él aumentó, ¿verdad?, las regalías. Al que se tire a la piscina y me saque la corona, le doy a mi hija en matrimonio. Y de pronto se escuchó un ruido y un muchacho que se tiró, hermano, ¿verdad?, y pudo desviar al cocodrilo y después a la serpiente, y se sumergió más abajo y sacó la corona, ¿verdad? Aquí está, su majestad, la corona. Muy bien, le dice, joven valiente, le dice, qué bueno. Mira, le dice, aquí están mis premios. Eso después, señor rey, lo que ahorita quiero averiguar, ¿quién me empujó a la piscina? ¿Eh? Que no seamos nosotros de esos que necesitamos el empujón. Aquí no, hermano. Aquí se trata de que nosotros entremos en espíritu, alma y cuerpo a estas cosas y entendamos de que el estar en la casa del Señor es un privilegio importante que Él nos ha asignado, hermano. Mire, es un gran privilegio el ser parte de la iglesia y el tener una función que Dios nos va a desarrollar, aunque sea sencilla. Aunque sean tareas sencillas que se nos han asignado dentro de la casa de Dios, hermano, lo importante es de que se nos tomó en cuenta y que se nos estableció en el lugar. Dejemos esta porción y vaya conmigo a Efesios capítulo 4, una porción muy conocida. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, porque ahí nos muestra, hermano, cómo el Señor es el que asigna lugares. Él es el que da los lugares. No somos nosotros, hermano. No somos nosotros, ¿verdad?, los que asignamos los lugares. Y aquí en Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿cómo dice? Y Él dio. Diga conmigo, Él dio. Ahora, ¿quién es el que da los privilegios? Dios, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, amén, los tres, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, así es, cualquiera de estas tres respuestas es la correcta. Pero note usted que es el Señor el que los da. Es el Señor el que asigna las posiciones dentro de la iglesia. No somos nosotros. Lo que el hombre hace es nada más confirmar a aquel que Dios ha llamado. Hechos capítulo 13. Dice que estaban en un ayuno, ahí habían maestros, apóstoles, profetas, dice, y en medio de esta reunión de ayuno para búsqueda de Dios, habló el Espíritu Santo y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra la que yo los he llamado. Note usted, el Espíritu los había llamado. Y lo que tenían que hacer los consiervos era confirmar la voluntad de Dios, imponiendo manos y quizá preparando agenda, itinerario, o quizá cooperando con cosas que ellos iban a necesitar para desempeñar la labor. Pero note usted, es el Señor. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, ¿verdad? Es el Señor el que asigna los privilegios. Él es el que asigna los lugares. Y Él dio a algunos el ser apóstoles. Pero hay quienes, ahora hay un germen tremendo, hermano, de apostolitis, ¿verdad? Todo el mundo quiere declararse apóstol en estos tiempos.
Ni saben a lo que se están metiendo, hermanos. Ni conocen las credenciales de un genuino apóstol, empezando con que ellos tienen que haber tenido una experiencia directa con Cristo Jesús, ¿verdad? Que el Señor se les manifestó como a Pablo y a como los demás, ¿verdad? En la esencia, en la gloria de Cristo Jesús, hermano. Empezando con eso, y después que también tiene que haber poder y autoridad de Dios sobre de ellos, para que por medio de la imposición de sus manos se reciba el Espíritu Santo, reciban sanidades. Como cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria, Simón el mago les dijo, ¿cuánto dinero quieren para que les compre ese poder? Para que al poner mis manos yo pueda también, porque estaba asombrado él al ver el poder de Dios por medio de los apóstoles. Pero estamos en esos tiempos en que muchos se levantan a sí mismos. Dice, y él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, pero profetas auténticos, no adivinos de feria. No gente que ande con el espíritu de sospecha o de información ahí, ¿verdad? Es que, hermano, mire, a mí me parece como que, y como que veo esto. No es. Porque el que es auténtico no divaga. El que es auténtico va con la verdad y dice, Dios dice esto y eso decía, y ya se terminó todo. Así eran los profetas. Pero note usted cómo dentro de la iglesia el Señor ubica a sus siervos, y estas son piedras grandes. Estas son columnas, porque el apóstol Pablo entendió que los apóstoles eran pues las columnas, ¿verdad? Cuando ahí en Gálatas dice que él habló con Pedro y con Juan y con Jacobo, que eran considerados como las columnas, dice, de la estructura allá en Jerusalén. Entonces, estos son las columnas de la iglesia, hermanos, son piedras grandes. Y que el trabajo sobre de ellos tuvo que ser inmenso, intenso, dedicado, hermano. Mire cómo fue Pedro trabajado. Si alguien fue trabajado como le dijera, con dedicación, con esmero, fue Pedro. Tantos problemas, tantos conflictos que habían en él, ese carácter impulsivo, ¿verdad? Que había en él, introvertido, ¿verdad? O extrovertido, a veces más extrovertido que introvertido, ¿verdad? Porque miraba las cosas de afuera más que lo de adentro. Pero podemos ver de que el Señor trabajó a cada uno de ellos en sus áreas, en sus propios conflictos, y de acuerdo al lugar que le correspondía. En cierta ocasión el apóstol Pedro se quejó con el Señor cuando Juan los seguía, y el Señor estaba hablando con él en privado, y el Señor le dijo, ¿y a este qué? Refiriéndose a Juan. El Señor le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Como quien dice, bueno, la labranza de la piedra es única. Cada uno de nosotros, no hay dos piedras iguales. ¿Ah? No hay dos piedras iguales. Vamos a ser cada uno labrado en su lugar, porque el llamamiento que el Señor nos ha hecho es único. Dice, les dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, no evangelistas. ¿Verdad? No gente que ande buscando sacar provecho de la situación o del nombre, o comerciar con el nombre, ¿verdad? Dice, a otros pastores, pero que tienen que ser pastores dedicados al rebaño, ¿verdad? No pastores asalariados. No pastores que buscan nada más su propio beneficio, sino que pastores auténticos que estén bajo la autoridad del gran pastor, del mega appointment que dice allá en Pedro, que es Cristo Jesús, el gran pastor. Y dice, y maestros que enseñen la verdad, que enseñen lo de Dios. Versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. La edificación es una obra.
La edificación es una labranza. Primera de Corintios capítulo 3, 10 en adelante. Ahí dice Pablo, vosotros sois labranza, vosotros sois edificio de Dios. Y dice, por lo tanto, tengan cuidado cómo edifican. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está establecido. El fundamento es Cristo Jesús. Pero si sobre el fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, el fuego, dice, dará a conocer la obra. Si permanece en la prueba de fuego, entonces va a ser recompensado. Pero si se consume, dice, sufrirá pérdidas. Entonces nos hace ver de tres materiales importantes para edificar. El oro resiste al fuego, la plata resiste al fuego, y las piedras preciosas también resisten el fuego, hermano. Entonces el Señor nos ha ubicado. Aquí podemos ver el servicio que tiene que ver con administración, que tiene que ver con dirección, que tiene que ver con proyección para desarrollar la obra de Dios, que tiene que ver, hermano, con supervisar, con moldear, con preparar a toda la estructura de la iglesia. Y estos son los 5 ministerios. El Señor les ha dado la responsabilidad de capacitar a los santos, o a las piedras consagradas, pues, o a las piedras santas, según lo que leímos allá en Lamentaciones 4:1. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces tenemos, el modelo es Cristo Jesús. El modelo es Cristo Jesús. Allá en Mateo capítulo 23 el Señor dijo, y a nadie llaméis maestro. Hay versiones que traducen preceptor. La versión de las Américas creo que traduce preceptor, porque la palabra en el original no es didáscalos, que quiere decir maestro, y no es rabí, ¿verdad? No es rabí, que quiere decir maestro en el arameo, sino que es la palabra catequetes. Y nos habla catequetes, de ahí viene la palabra catequista, que quiere decir modelo a qué amoldearse, modelo a qué seguir, modelo para ser conformado a la semejanza. Es como un prototipo. Y Cristo Jesús es el modelo a nosotros. Por eso la palabra dice que tenemos que ser conformados al nivel de Cristo Jesús, a la estatura del varón perfecto. Entonces, dentro de la casa del Señor podemos ver estas funciones de servicio al cuerpo, por el cuerpo, para el cuerpo, ¿verdad? Que se hacen dentro de la iglesia, que son funciones importantes. Pero estas funciones, estos trabajos dentro de la obra de Dios, los vamos a realizar cuando estemos debidamente colocados, debidamente ubicados. La posición es importante, hermanos. El lugar que se nos ha asignado es importante conocerlo, porque nos vamos a mover, nos vamos a realizar dentro de ese ambiente. Y hasta que no lleguemos a conocer nosotros nuestra vocación, nuestro lugar en el cuerpo de Cristo Jesús, nosotros vamos a estar perdiendo tiempo y energía, ¿verdad? Intentando esto, intentando lo otro, hasta que al fin lleguemos a conocer cuál es la naturaleza de nuestro llamamiento y de nuestro funcionamiento dentro de Cristo Jesús. Entonces, mire, conocemos eso, ¿verdad? De la ubicación en el servicio. Ahora regresemos allá a Pedro, porque en Primera de Pedro capítulo 2 nos dice la palabra nuevamente de que hay quienes vamos a ser edificados para el sacerdocio. Versículo 5, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo.
para un sacerdocio santo, y el sacerdote pues era un intermediario entre Dios y el pueblo. El sacerdocio tiene que ver con la intercesión. Tiene que ver con representar a Dios delante del pueblo. Tiene que ver con instruir a los demás. Tiene que ver también con vigilar, con supervisar de que las cosas se estén desempeñando bien dentro de la casa de Dios. Porque cuando Elí falló en su responsabilidad, que era de administrar la casa de Dios, permitiendo que sus hijos contaminaran la casa de Dios, trajo sobre sí juicio de parte de Dios sobre él, sobre sus hijos, sobre su casa y sobre todo Israel. Dice la palabra que la gente ya no quería ir al templo a sacrificar a Dios, a presentar sus ofrendas. Estaban desanimados por la mala conducta. Y el Señor le reclamó a Elí porque él era el responsable en la casa de Dios, hermano. Y el Señor va a pedir cuentas a sus líderes. Pero imagínense, cuando hay una piedra que no está bien ubicada en la casa, ahí no es tan grande el problema. Pero cuando hay un líder, cuando hay una piedra, cuando hay una columna que se tambalea, entonces ahí sí está causando problemas. Porque está causando que los demás que están bajo ese liderazgo tengan conflictos. Mire, le voy a probar ese punto. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 2. Porque ahí en Gálatas, acuérdese que el apóstol Pablo había dicho de que Pedro, Juan y Jacobo eran considerados como columnas, ¿verdad? Como columnas. Si alguien lo encuentra en el capítulo 1, me dice para que leamos ese versículo, porque Pablo dice que él subió para hablar con ellos que eran considerados como columnas. Pero aquí en el capítulo 2, 1:9, 2:9, muy bien, dice: porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, no es ese, hermano, no es 2:9, ok. Y al reconocer la gracia que se me había dado Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados, ahí está, mire, como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Muy bien, entonces ahí dice de que Pedro era una columna. Veamos los problemas que todavía tenía esta columna, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se unió a él en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Mire aquí, una columna se estaba tambaleando, estaba procediendo mal, ¿y qué pasó? Estaba arrastrando. Esos son los problemas dentro de la iglesia. Cuando una columna no está bien afianzada en la doctrina de la iglesia, no está bien afianzada en la visión de la iglesia, y esa columna está asumiendo liderazgo, aquellos que están siendo liderados por esa doctrina van a estar titubeantes como su líder. Si dentro de la iglesia hay un líder inseguro, titubeante, que todavía no tiene el carácter, no tiene el peso que debe de tener para liderar un grupo, entonces ese líder puede causar fricciones, puede causar problemas. Y la estructura está falsa. Cualquier temblor, cualquier terremoto, cualquier ataque, ¿verdad?, que venga sobre esa casa puede causar daños cuantiosos, hermano, en la estructura. Porque hay una columna en la cual hay debilidad.
Y eso es lo que pasó acá. Entonces hay que supervisar, ¿verdad? Como hacen en este país, aquí supervisan los puentes, los edificios grandes a raíz de todo lo que pasó también, porque a veces dicen que después del ahogado se cierra el pozo, ¿verdad? Tiene que pasar algo para que la gente se alerte, ¿verdad? Si usted ve ahí un obstáculo en su casa, ¿verdad? Que es un peligro, no le pone mucha atención, pero si su hijo se llega a golpear y se rompió un brazo, instantáneamente lo va a quitar. Esperamos que suceda algo para actuar, pero debemos de ser prudentes y sabios. El sabio ve venir el peligro y se aparta. Y nosotros debemos de, ¿verdad?, de considerar, hermano, los peligros que hay alrededor nuestro. Con prudencia y con sabiduría se edifica la casa, dice allá en Proverbios. Con prudencia y sabiduría se edifica la casa. Tenemos nosotros que usar de esos dos grandes recursos para ser buenos edificadores de la casa del Señor. No sigamos el mal ejemplo de Israel, porque por ellos, dice la palabra, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra principal, cabeza del ángulo, dice la palabra. Los edificadores, la religión judía, sus líderes, ellos desecharon a Cristo Jesús, y por eso es de que Israel hasta el día de hoy no ha sido una nación sólida. Usted sabe que anduvieron errantes por muchísimos años. Fueron removidos de su lugar. Hasta 1947 y 48 fue de que ellos ya son reconocidos como una nación para acá, ¿verdad? Pero a causa de su mala decisión al elegir, hermano, cómo construir, ellos prefirieron construir la fe de toda una nación siguiendo tradiciones. El Señor les dijo que habían abandonado los verdaderos mandamientos, los habían reemplazado por mandamientos propios, por tradiciones de ancianos y todo aquello. Pero mire cómo la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de tener cuidado cómo estamos edificando nuestra vida, nuestra familia, cómo estamos edificando dentro de la casa de Dios. Porque la casa de Dios es algo sumamente importante, hermano. Entonces dice que estamos siendo edificados como sacerdocio santo. Ahí, versículo 5. Dice, como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Los sacrificios que nosotros ofrecemos son sobre un altar que nosotros debemos de edificar. Y usted sabe que el altar era por piedras, altar de piedras. Abraham edificó un altar de piedras. Elías edificó un altar sobre piedras, 12 piedras, bien colocadas, bien ubicadas, que representaban cada una tribu de Israel. Y eran piedras íntegras. Esas piedras no tenían que ser labradas, porque nos hace ver que la adoración debe de ser algo que nosotros aprendemos directamente de Dios. Cuando nosotros le buscamos a Él en intimidad, en oración, el Señor nos muestra la forma correcta de adorar. Nosotros podemos enseñar otros aspectos que tienen que ver con la adoración, pero en lo que respecta a presentarle a Dios, hermano, nuestro sacrificio tiene que ser algo propio. Romanos 12:1 dice que nosotros nos presentemos como sacrificio. Aquí no es como Abraham que presentó a su hijo. Aquí es que cada uno de nosotros debe de subirse al altar y que nos ofrezcamos como sacrificio vivo, santo y agradable, que es el culto racional. Romanos 12:1 y 2, léalo. Ahí nos dice que el sacrificio somos nosotros, ¿verdad? Y el sacrificio era presentado sobre el altar compuesto de 12 piedras. 12 piedras, hermano. Y nosotros, como piedras vivas, presentamos el sacrificio sobre el altar
que nosotros edificamos con la dirección de Dios para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, en el nombre de, en la dirección de, con la aprobación de, que tengan las cosas que aprueban nuestro sacrificio, pues, ¿verdad? Que es lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Entonces, mire, nosotros somos edificados dentro de la casa de Dios para tener una función. Muchas de las veces esa función es de servir, esa función es de administrar algo, pero otras veces esa función tiene que ver con alabanza, tiene que ver con adoración. En Hebreos capítulo 13 dice así que ofrezcamos por medio de él siempre sacrificio de alabanza, de adoración, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, cuando nosotros hemos sido trabajados, porque cuando una piedra ha sido trabajada, ya ha aprendido muchas cosas, hermano. Y usted sabe cómo es que las piedras en el río son formadas, a través de chocar una con otra, ¿verdad? Y a veces es necesario que el carácter de una hermana choque con el otro carácter de otra hermana y se dieron un encuentronazo, salieron chispas y polvo y partes, ¿verdad? ¿Verdad? Pero de esas experiencias aprendemos. Ciertas áreas de nuestra vida van a ser ya más finitas, más lisas, ¿verdad? Y ya vamos a estar preparados para que el Señor nos lance. Así como David, hermano, cuando él tomó una piedra, 5 piedras del río, tomó una y la puso ahí en su onda y le dio vueltas y la lanzó. Y qué piedra tan bien ubicada, tan bien colocada en la mera frente del gigante. Así es el Señor con nosotros. Cuando somos piedras ya preparadas, nos va a tomar con su mano poderosa, como hablamos el viernes, la mano de Dios, ¿verdad? Él nos va a tomar con su mano y nos va a propulsar, nos va a enviar, nos va a catapultar, como las catapultas antiguas, ¿se acuerda? ¿Ha visto usted las catapultas de que con una especie de madera y ponen la piedra y la sueltan con el espesor de la otra y es lanzada? Pues así somos nosotros. Cuando estamos preparados, el Señor nos va a lanzar, nos va a enviar, ¿verdad? Cuando ya estamos preparados, el Señor dice: esta piedra la voy a enviar allá para el Valle del Antílope para que vaya allá a abrir nuevas obras, ¿verdad? Y esta la voy a enviar para allá, y esta la voy a enviar. Allá está el Señor con su catapulta. ¿Cuántos quieren ser catapultados por el Señor? Solo unos cuantos dijeron. Ya ve que no todos estamos agarrando el mensaje, ¿verdad? Como que unos al fin todavía no despiertan. Pero mire, nosotros estamos para ser proyectados, para ser enviados, hermano. Por la mano de Dios o por la onda, ¿verdad? O por la catapulta, el Señor nos va a tomar y nos va a enviar a los lugares para desarrollar funciones especiales en Dios, hermano. Porque es el Señor el que nos prepara. Y aquellos que estemos dispuestos a obedecer al Señor, porque el Señor sabe para qué nos ha llamado, de dónde nos va a usar. Entonces mire cómo las piedras preparadas y después el Señor, ¿verdad?, las enviaba a los distintos lugares. Aquí son piedras que están dentro de la casa para adoración. Nos dice versículo 6, terminamos: pues esto se encuentra en la Escritura, y aquí yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, angular, y el que crea. La próxima semana vamos a hablar de eso, de lo que significa creer o no creer. Esto es precioso valor, pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon, eso nos toca la próxima semana. Piedra de escándalo también el 8, terminemos en el 9. Pero vosotros, o sea, diferente a ellos, distintamente a ellos, porque ellos actuaron sin fe, los que se refiere del 6 al 8. Pero vosotros, en cambio, podríamos decir,
Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Como piedras vivas vamos a anunciar. Ya hablamos que las piedras hablan. Moisés le habló a la roca, que es Cristo Jesús. El Señor les dijo a aquellos: ¿no sabéis que si estos callan, las piedras tendrán que hablar? Van a hablar. Entonces las piedras hablan. Las piedras hablan, ¿verdad? Entonces podemos considerar eso como, ¿verdad? Las piedras, estas piedras vivas, anuncian, ¿verdad? Lo que Dios, ¿verdad?, ha establecido en ellas. Hubieron piedras que se escogieron como testimonio, como recordatorio, como una remembranza. Hubieron piedras que se grabaron sobre de ellas inscripciones. Y no solo Israel, sino que las otras naciones grabaron jeroglíficos, escrituras en sus propios lenguajes, figuras, ¿verdad?, de acuerdo a las formas de expresarse ellos de aquellos tiempos. Pero podemos ver en la palabra de Dios que se escogieron piedras para dar a conocer ciertos eventos, como cuando se abrió el Jordán. Josué ordenó, dijo: tomen 12 piedras de afuera y métanlas en el centro del río. Y tomen 12 piedras del río y establezcanlas afuera, para que cuando nuestros hijos se pregunten qué sucedió acá, las piedras van a hablar, las piedras van a decir que el Jordán se abrió. Mire, hermano. Y Josué capítulo 24 dice que él tomó una piedra y dijo: esta piedra será como testigo si ustedes no hacen lo que le están prometiendo a Dios. En el discurso el final de su vida, de su ministerio, cuando él les dijo: y si no os parece bien, escogéis a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dentro de ese mismo discurso se tomó una piedra y se puso como señal, para que la gente al ver la piedra se recordara lo que había sucedido ahí, hermano. Entonces dice que somos piedras vivas, edificados, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó, nos sacó de lo peor, nos ha preparado y nos ha establecido en su casa, como piedras, como pilares, como columnas. Y somos piedras que, así como el Señor escribió sus leyes en 2 tablas de piedra literales y se las dio a Moisés para que Moisés las administrara al pueblo, así ahora el Señor ha escrito en piedras espirituales en el corazón nuestro. Él ha escrito sus leyes para que nosotros las conozcamos y que caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que somos piedras que tenemos esa inscripción y que hablamos y que pronunciamos las cosas de Dios para nuestra vida. Y Cristo Jesús dice que Él fue la piedra, o Él es la piedra. Él fue, Él es y será. La piedra, dice, bien colocada, el que crea en ella no será perturbado, no será desorientado, no será confundido. Me gusta más, hay muchas, yo estaba leyendo como 26 traducciones acá y se goza uno tanto al ver la diversidad. Y por el tiempo, pues uno no viene, puede decir: oh, la Biblia del Oso dice acá, la Biblia Nácar Colunga dice acá. Pierde mucho tiempo uno, ¿verdad? ¿Ya? Pero mire, hermano, entonces estaba considerando de que hay piedras que dice, de que hay versiones que dice esa piedra bien colocada. Dice que el que crea no estará desorientado, no estará desubicado, no estará confundido, porque dentro del contexto al final a eso se refiere, que cuando uno está bien ubicado en Cristo, uno ya no está pensando: ¿será que los testigos tienen la verdad?
¿Será que los mormones? ¿Será que me hago católico nuevamente? Y uno ya no está confundido de esa forma. Uno dice, no, ya estoy en el camino correcto. Ya no tengo que andar buscando, ya no voy a abrir mi corazón a incertidumbres, a dudas, a temores. Entonces uno ya está bien ubicado y va a ser trabajado, ¿verdad? Va a ser trabajado dentro del lugar, porque es el Señor el que nos ubica. Vamos a funcionar dentro del lugar donde el Señor nos ha ubicado. Quizás no sea el mejor de todos, ¿verdad? Porque a veces tenemos conflictos, ciertas cosas que no nos gustan del lugar. ¿A cuántos hay cosas aquí que no les gusta? ¿Verdad? Hay un verdadero hermano sincero que dijo que sí. Espero que no sea el pastor, ¿verdad? Que no le gusta. Porque todo se puede cambiar menos el pastor. Entonces hay ciertas cosas que no nos gustan dentro del trabajo, pero tenemos que tolerarlas. Tenemos que soportarlas con paciencia, porque es ahí donde el Señor nos ha ubicado, es ahí donde nos va a preparar, es ahí donde nos va a usar, es ahí donde vamos a ver su gloria, es ahí donde vamos a ser recompensados, porque el Señor es el que nos ha traído de distintos lugares. Así como las piedras, yo estaba leyendo que venían piedras de Tiro, de las comarcas alrededor, cuando las trajeron de distintos lugares, hermano. Así es la iglesia de Cristo. Está compuesta de piedras que vienen de distintas procedencias, piedras que vienen de Guatemala, de México, de Nicaragua, de Panamá, de Honduras, ¿verdad? De aquí de Estados Unidos y tantas piedras. ¿De dónde el Señor nos ha traído? ¿Hay algún país que no mencioné? El Salvador. Mira, y las pupusas ya huelen rico. Me hubiera dejado llevar por el olor, ¿verdad? Pero mire, de distintos lugares el Señor nos ha traído a este lugar de construcción, porque este es el lugar de edificación. Aquí el Señor nos ha juntado y aquí el Señor nos está trabajando, y debemos de crear un ambiente de aceptación, de recepción, de armonía, para que todos nos sintamos en casa. Pónganse de pie y vamos a darle gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, porque Él nos ha traído a su casa y nos está edificando para hacer esa casa espiritual un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios de alabanza, de adoración, para servir dentro de su casa. Y Él dio, dice, a unos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra, para la labranza del ministerio. Y todos debemos de ser conformados al ejemplo que tenemos en Cristo Jesús. El que nos está edificando es el Espíritu Santo. Y Él está usando los distintos medios. Él sabe cómo trabajarnos. A veces es con martillo, a veces con cincel, a veces con sierra, a veces con hacha, a veces con agua bajo presión, a veces con algunos utensilios de lijar, de remover residuos innecesarios. Él nos está trabajando día con día, porque somos su labranza, somos su pueblo que Él ha escogido. Él nos ha preparado, hermanos, y tenemos esa ubicación maravillosa que Él nos da. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento para poder comprender estas grandes verdades en tu palabra. Muchas de las veces, Señor, nos quedamos tan conmovidos, sin